Hola, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Josué Sumaeta, yo soy el gerente de Aptitus.com. El día de hoy tenemos a Roberto Yep, director gerente general de Profiles International y socio de Aptitus, quien nos dará una charla sobre selección y desarrollo, una visión estratégica. Espero que sea de su agrado y que le sirva mucho y bueno, invitarlo siempre a participar y a ingresar a Aptitus. Bienvenido, Roberto. Gracias. Gracias, buenas tardes. En años anteriores habíamos tratado de enfocar esta conferencia, esta charla, en temas esencialmente de cómo gestionar o cómo desarrollar las actividades vinculadas con el capital humano. Lamentablemente en media hora es muy complicado transmitirle a ustedes una serie de metodología y de sistemas. De manera que este año, haciendo un cambio en el enfoque, lo que hemos decidido es enfocarnos más bien en el tema de la concepción estratégica de gestión humana, teniendo en cuenta las necesidades y las prioridades que hoy en día existen. Ahí. A las prioridades que existen dentro de una organización. Así que sin mayor preámbulo, dado que no tenemos mucho tiempo, avancemos en la presentación o en la conferencia que hoy día que hemos preparado para este evento. En esta lámina, que ha sido preparada por el Organismo Mundial de la Salud, vemos las estadísticas que existen en el mundo por el trasplante de órganos. Como ustedes saben, cada día se hacen miles de trasplantes de órganos. Personas reciben órganos para recuperar la salud. Y obviamente, esto es una de las actividades que requiere la conformación de equipos que desarrollan este tipo de actividades con gran cuidado y con un desarrollo y un avance muy importante. En este proceso, pues evidentemente, como ustedes saben, no existen suficientes órganos para poder atender la demanda de todas las personas que necesitan un trasplante. Y así vemos, por ejemplo, que solamente en los Estados Unidos, esta es una lámina de los Estados Unidos del año 2009, se requirieron más de 100.000 órganos, más de 100.000 donantes. En realidad se pudo cubrir apenas una demanda de 5.500 y de esos 5.500 que eran donantes que cedían voluntariamente sus órganos, 18.000 lo hacían pues ya personas que habían fallecido. Este tipo de estadísticas son muy importantes porque obviamente permiten identificar cómo es que se puede atender la demanda de este tipo de situaciones. Las personas que reciben un órgano, pues evidentemente están llenas de esperanzas, de ilusiones de que van a recuperar la salud. Y esto hace pues que se sientan entusiasmados y tengan nuevas esperanzas de vida. Sin embargo, las cosas no consisten únicamente en que se realice el trasplante. Como todos sabemos, existe el problema del rechazo. El rechazo es provocado por nuestro propio sistema inmunológico, nuestras defensas, que están preparadas para rechazar todo tipo de organismo externo. Y un trasplante, evidentemente, es un organismo externo a nuestro cuerpo. Aquí tenemos una lámina en donde pues podemos observar cuál es el resultado de este tipo de actividades, de este tipo de operaciones. Y lo sorprendente es de que después de 5 años, por ejemplo, solamente el 55% de la gente que recibe un trasplante de pulmón sobrevive. El otro 45% no logra tener
el resultado que estaba buscando o el que estaba esperando. Y así, pues esto es una situación que es preocupante para los médicos. Por ese motivo, se han hecho una serie de investigaciones, una serie de estudios, y se ha determinado una cierta metodología para minimizar el riesgo de una falta de éxito o un fracaso en este tipo de actividades. Y estas medidas son, en primer lugar, que contemos con un órgano sano al momento de hacer el trasplante. En segundo lugar, es importante que el médico se asegure de que existe compatibilidad en el órgano que se está trasplantando y la persona que lo está recibiendo. Pero más importante, inclusive muchas veces que esto, como dicen los mismos médicos, está en que hay que vigilar y cuidar el proceso. Antes de la operación, durante la operación y después de la operación, con el propósito de asegurar que las condiciones son adecuadas y se pueden evitar cierto tipo de riesgos. Este tipo de situaciones, pues evidentemente, son las que se da en una situación de esta naturaleza, en un trasplante, como les he mencionado hace un momento. La pregunta entonces, que seguramente muchos de ustedes están haciendo, es ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de trasplantes en un evento que es de capital humano. Pues resulta que esta es una comparación o una mención que hace un autor muy importante, Claudio Fernández Araoz, que es un expositor y un headhunter muy reconocido a nivel mundial y que es expositor y consultor y normalmente recorre el mundo haciendo este tipo de presentaciones. Y él ha escrito un libro que recientemente ha publicado, no se trata del cómo o del qué, sino del quién. En este libro, él precisamente hace esta comparación, que en realidad, hoy en día, en todas las organizaciones, estamos necesitados y estamos requiriendo talento. Hasta en la televisión tenemos programas que lo que hacen es tratar de identificar o de buscar el talento, con mayor razón en una organización, en una empresa. Pero el tema de conseguir el talento y luego incorporarlo dentro de la organización, pues es muy similar al que se da en un trasplante. De cualquier manera, un talento, cuando lo colocamos, bien sea porque lo estamos seleccionando o bien sea porque lo estamos promoviendo, no deja de ser un organismo extraño a la organización y por consiguiente está sujeto al mismo fenómeno que produce el sistema inmunológico del cuerpo humano, el rechazo. Entonces, para ese propósito, es necesario seguir un proceso. Y curiosamente, ese proceso es muy similar al que les mostré hace un momento. En primer lugar, es necesario encontrar a la persona correcta y todos ustedes que trabajan en selección o en desarrollo del capital humano, primero tienen que encontrar a la persona adecuada para colocarla en el puesto que necesitan cubrir, ¿no es así? Esto viene siendo entonces el equivalente a que estemos incorporando órganos sanos, igualito que hace la gente o los médicos en el caso de un trasplante. En segundo lugar, lo que tenemos que buscar o promover es que la persona que estamos incorporando encaje en la organización. Y esto, pues obviamente tiene que ver con la compatibilidad, que comparta la cultura, los valores, la forma de hacer las cosas. Y esto es algo que seguramente la gran mayoría de las personas que están trabajando en la gestión del capital humano, bien sea en procesos de selección o bien sea en promoción, lo que están haciendo es cubrir estos dos pasos. Y los hacen seguramente de una manera muy eficiente
contando obviamente con el apoyo de Aptitus. Entonces, en ese esquema, la pregunta que nos hacemos es esto suficiente? ¿O es como cuando trasplantamos un órgano, hay necesidad de hacer algo más? Y efectivamente, tal como nos lo recomienda Fernández Araoz, hay que cuidar la integración de la persona. Muchas veces nos dedicamos a muy bien la tarea de encontrar a la persona adecuada, de verificar si es compatible con nuestra organización y luego hasta ahí llega nuestro rol. La pregunta que muchas veces nos hacemos es ¿cuándo termina, en dónde termina un proceso de selección o un proceso de promoción? Y eso lo vamos a ver en las siguientes láminas. El problema muchas veces es de que no cuidamos suficientemente la integración, la incorporación, lo que hacen los médicos, verificar que el proceso se esté cumpliendo de una manera adecuada. En una encuesta que realizaron hace poco tiempo entre los participantes de un programa ejecutivo de Harvard, les hicieron unas preguntas relacionadas con la gestión o el manejo del talento dentro de las organizaciones. Y resulta que el 95% de los participantes respondieron que gestionar a sus estrellas es una gran dificultad para las organizaciones. Evidentemente, manejar y retener y aprovechar al máximo las cualidades que tiene un talento no es una cosa sencilla. Pero curiosamente, menos del 30% respondieron que sus organizaciones están preparadas para enfrentarlas, a enfrentar esas dificultades. Y lo que es peor, menos del 4% le dedican suficientes recursos en términos de tiempo, de atención a este tipo de tareas. Entonces la recomendación es evidentemente, si hacemos un esfuerzo tan grande en captar el talento, atraerlo a nuestra organización y tenerlo dentro de ella, lamentablemente pues muchas veces la perdemos porque nos está haciendo falta o bien la metodología, los procedimientos o los recursos para retener a ese talento. Lo que sucede habitualmente, después de haber escogido, de haber hecho un largo proceso, hemos seleccionado a los mejores, lo hemos filtrado, le hemos aplicado una serie de mediciones para verificar si encaja con la empresa, pasa normalmente lo que vemos en esta lámina. Lo presentamos al área, a las personas que van a estar trabajando directamente con esta persona y obviamente en algunos casos se hace un proceso de inducción en donde se le cuenta la historia de la compañía, la trayectoria, los procedimientos, los reglamentos internos, pero luego que pasa eso, ya cuando se trata de que la persona tiene que comenzar a asumir su rol y sus funciones, pues sucede que lo que recibe normalmente es un cerro de documentos para que por su cuenta vaya desarrollando las habilidades y la gestión que requieren. ¿No es así? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. De manera que este talento, que ya lo tenemos dentro de la organización, ya estamos satisfechos de contar con una persona con estos recursos, se siente pues en la gran mayoría de los casos indefenso. Porque pues solo tiene que encontrar la manera de poder enfrentar las diversas dificultades que existen dentro de los retos que va a enfrentar dentro de su posición. Entonces, la respuesta o la pregunta que hacía hace un momento es, el proceso de selección y de promoción no termina simplemente en encontrar a la persona. Hay que buscar los mecanismos para que esa persona se incorpore al trabajo, al puesto, y lo haga de la manera más efectiva posible. En esto existe
muchísimo material que se puede aprovechar y que seguramente ustedes van a poder aprovechar. Pero uno de los más útiles, uno de los más valiosos, es este libro que se ha convertido en un bestseller internacional. Es los primeros 90 días. Los primeros 90 días de cualquier persona, en cualquier posición, son vitales, son cruciales. Es habitual, por ejemplo, poner mucha atención en los 90 días o los 100 primeros días que en los Estados Unidos un presidente asume el mandato. En esa etapa, las personas tienen que no solamente aprender rápidamente las cosas que se necesitan para poder ser exitosos en esa posición, asimilarse rápidamente al puesto, aprender todas las cosas necesarias que le van a hacer efectivo en esa posición y adicionalmente tienen que preparar el terreno para su futura gestión. Uno de los objetivos más importantes en ese proceso que debe plantearse toda persona que está en esa posición es precisamente generar un primer impacto. Ese primer impacto consiste en producir resultados iniciales que impacten y que además generen credibilidad para que a partir de ese momento esa persona pues sea considerado de una manera positiva por sus colaboradores. Y aquí viene un caso que seguramente nos va a ser muy útil para reforzar este punto. En la gestión de la alcaldesa Susana Villarán anteriormente, los primeros 90 días, en lugar de aprovecharlos para generar estos resultados iniciales que provocaran un gran impacto, pues los perdió en una serie de tareas que no produjeron estos resultados. ¿Cuál es la consecuencia de todo eso? Que durante toda su gestión le fue luego imposible quitarse de encima la imagen de que era una persona ineficiente, que no trabajaba, que no producía resultados. Por muchos esfuerzos que hizo, no logró revertir esa situación. Lo mismo sucede con una persona en una organización. Los mecanismos de rechazo interno, el escepticismo con el que es recibido en la posición, es ahí en donde ustedes podrán ver que se da este tipo de necesidades. Esta necesidad hará entonces que el proceso de asimilación al trabajo sea más impactante, que los resultados iniciales posicionen a la persona y que sea considerada como un miembro clave del equipo. Ese posicionamiento le va a permitir posteriormente llegar a alcanzar los niveles de colaboración y de gestión por parte de toda la gente que trabaja con ellos. ¿Pero eso es suficiente? Por supuesto que no, porque una vez que ya empezó, no es simplemente cuestión de dejarlo solo y que siga con su rumbo. Hay que medir y hay que controlar que la persona está asimilando o está asimilándose dentro de la organización. Regresando un poco al tema de trasplantes, hay un médico belga que lo que hace es, se ha especializado en el trasplante de tráquea. Y la tráquea, debido a que está en un lugar de tránsito de los alimentos y la respiración, es un punto muy importante, muy crítico. Y cuando se produce el rechazo, obviamente eso provoca que la operación fracase y no se logre resolver la necesidad de la persona que está siendo tratada. Entonces, lo que ha inventado este médico, lo que ha probado, es de que antes de insertar la tráquea en el lugar correspondiente, lo que hacía era insertarla en el brazo de la persona. No iba a funcionar, no iba a cumplir la función que normalmente cumple en la tráquea. Pero ¿qué es lo que hacía esta pieza?
se rodeaba de células de este ser humano, y de manera que cuando era colocada en la tráquea se reducía el rechazo. Muchas veces, haciendo esta comparación, necesitamos que nuestras personas pasen por un proceso y que este proceso le permita vincularse con todo el resto de personas dentro de la organización. Pero una vez que ya está insertada dentro de este esquema, lo que tenemos que buscar entonces a continuación es cómo le damos valor y vigencia a la presencia y la participación de esta persona. Y para eso les quiero mostrar un video. Es un video corto que se ha grabado con Tal Ben Shahar. Seguramente alguno de ustedes conoce a esta persona, lo ha visto, porque participó hace un par de años en un congreso de capital humano, de gestión humana. Y hace poco, hace unos 6 meses atrás, vino al Perú a dar algunas conferencias invitado por un programa muy importante. Él es uno de los profesores más importantes de Harvard. Él es el que tiene el récord de alumnos inscritos en un curso de él. Se inscribieron 1.400 alumnos, más o menos como los que hay en esta sala. Y él es uno de los impulsores de la psicología positiva y de la felicidad en el trabajo. Así que Rosana me va a ayudar a mostrar el video que les he preparado para ver en esta presentación. Relationships are potentially the number one generator of happiness. However, when they don't go well, they can also lead to the most unhappiness. There's a lot of misunderstanding in this area in what leads to healthy, long-term, thriving, flourishing relationships. Most people believe that the most important thing in a relationship, and let's take a romantic relationship as an example, the most important thing is validation. So if I validate my partner, tell her how wonderful and amazing she is, and she tells me the same thing in return, and we do it constantly on an ongoing basis, we will enjoy long-lasting passion and love. In fact, however, this is not the case. Work by psychologist David Schnarch shows that rather than validation, what we need for the long-term success of a relationship is to know and to be known. In other words, what we need is to share, to open up, to expose ourselves, to be real, to be authentic, and in return get to know as well our partner. It is by opening up over time, increasingly more and more, by knowing and being known, that we create intimacy, genuine connection within a relationship. Now, this is the case of interpersonal romantic relationships. However, we can learn a great deal from it also for other relationships in the workplace. If we want healthy relationships with other people, our number one priority should be, rather than validated, to be known. This is how I approach my class when I teach. I ask myself, how can I be known by my students? How can I share what I care about so much with them? It is when we enter with this mindset into a relationship that over time we cultivate healthy relationships. People, whether romantically, whether professionally, are attracted to authenticity. This is what effective managers do, effective teachers, effective parents, effective partners. It's not always easy being authentic. It is about taking risks. Because we open up, we're vulnerable. However, it is the only way to have a real connection with others. And that is the foundation of well-being. It is also the foundation of healthy teamwork, of healthy relationships. Esta es, pues, la forma, una de las formas que podríamos aprovechar para que nuestros talentos que estamos incorporando a nuestra organización jueguen un rol
decisivo y fundamental, que puedan realmente ser tomados como personas que van a contribuir de manera decisiva en el éxito y la organización a la cual se han incorporado o al área dentro de la cual se ha colocado las personas. Entonces, como decía al principio, la selección concluye o una promoción concluye cuando realmente el colaborador está rindiendo a un nivel óptimo. Ahí recién es que nos estamos convirtiendo en un socio estratégico de la alta dirección, un miembro de la alta dirección. En ese momento nos dejan de considerar simplemente como un área operativa y pasamos a ser un área estratégica, como trataba de transmitirles en el título de esta presentación. Cuando logramos ese tipo de resultado, entonces, ya somos parte de ese equipo, no somos simplemente un proveedor de ese equipo. Y realmente nos convertimos en un aliado del negocio, porque estamos mirando directamente en el resultado, estamos aportando directamente en el resultado del negocio. De nada sirve una maravillosa entrevista de selección, de nada sirve una maravillosa evaluación de la compatibilidad de una persona, si es que no estamos obteniendo el resultado de esa persona en el éxito de la organización, en el éxito de la compañía. Esto era básicamente el mensaje, las ideas que quería compartir con ustedes, y como gente de recursos humanos, de capital humano, realmente podemos hacer un aporte que es muy importante, que va más allá del la simple ejecución de tareas en nuestro quehacer diario. ¿Ok? Eso es todo. Muchas gracias.